Bienvenidos al Museo Virtual del Arete. Como todos sabemos, de la cultura griega proviene nuestra educación y pedagogía en su mayoría. En Grecia es donde se marca una nueva etapa para la historia de la humanidad, siendo esta la base de nuestra actual cultura. El concepto de arete se define en términos éticos como el ideal educativo, como el conjunto de intereses que constituían los valores fundamentales de las personas, el cual estaba relacionado y restringido a la nobleza y sus intereses. Homero es el primer poeta de la antigua Grecia. En sus obras literarias, la Ilíada y la Odisea, escritas en el siglo VIII a.C., expresa que el ideal educativo está siempre relacionado con los ideales de la sociedad, y al ser ésta de carácter heroico y guerrero, la educación tendría ese mismo carácter. Homero hacía referencia a un arete basada en el héroe, en la guerra, es decir, un ideal formativo del hombre en los valores heroicos militares y de la nobleza. La educación heroica o caballeresca, representada por los poemas homéricos, se basaba en el concepto de honor y valor, en el espíritu de lucha y sacrificio, así como en la capacidad y excelencia personal. Se valoraba al hombre por su heroísmo guerrero, por sus aptitudes y conducta cortesana, cultivando virtudes como el orgullo, el honor y el valor. En la búsqueda de la arete homérica masculina se cultivaba principalmente el cuerpo, la fuerza y la belleza. En pocas palabras, el arete era conseguir la excelencia como ciudadano. A partir de estos ideales se le da valor al individuo de la época. El arete de la mujer es la hermosura, y dentro de la cultura aristocrática tiene importancia. Pero la mujer no aparece solo como objeto de la solicitud erótica del hombre, sino también en su actuación social y jurídica de la casa. Un ejemplo es Penélope, que es alabada por su moral y cualidades caseras, y Helena por su belleza, la que ha provocado tantos problemas en Troya. Helena se destaca como la gran dama, de distinguida elegancia, formas sociales y representación soberana. La posición social de la mujer en la época homérica no ha tenido un lugar tan alto como en el período caballeresco. Es entendida y honrada como ser útil, como madre de los hijos legítimos y también como la procreadora de un linaje de caballeros ilustres. Hesíodo es nacido en la antigua Grecia en el siglo VII a.C. Sus obras son dos poemas, la Teogonía y los Trabajos y los Días. En Occidente, Grecia clásica y la antigua Grecia, estos textos tuvieron una gran influencia, contribuyendo a la forma de pensar y en la educación. En su obra, plantea un ideal donde el héroe lo era para su vinculación al trabajo de cada día. Esto nos lleva a comprender una búsqueda del arete de parte de los griegos antiguos en los dos principales frentes de la vida griega durante este período. En su obra La Teogonía, Hesíodo explica la evolución histórica del pueblo griego desde los inicios de los primeros dioses hasta Zeus y su descendencia. Tras crear esta obra, pone como ejemplo de arete a las familias de los dioses, pero en la obra Los Trabajos y los Días se encuentra el plano humano apoyado por la religión, dándole un sentido pedagógico, espiritual o místico. Relata el origen de los dioses, las tres edades del hombre y finalmente una serie de normas de conducta que deberían prefigurar al nuevo hombre. Trataba de exponer unos nuevos ideales basados sobre todo en el trabajo y no en los viejos ideales guerreros de honor tan característicos de la sociedad homérica. Hesíodo entendía que los nuevos tiempos necesitaban de una educación masculina, fomentada en otros ideales, que ayudarían a democratizar la sociedad de los hombres libres. La mujer, sin embargo, el papel de subordinada era bien claro, con una participación muy concreta e invisible. Las bases de la futura educación arcaica en casi toda Grecia y el reparto de roles en materia de género que conformaría la misma quedan bien asentados en esta obra de Los Trabajos y los Días. Por lo tanto, se plasman los roles que deben cumplirse destinados a los hombres griegos de clase media y baja, sobre todo a los trabajadores de la tierra, a los comerciantes, artesanos
y a todos los hombres en general, independientemente de su clase social. Los conocimientos que tenemos sobre Esparta son obtenidos de los escritos de Jenofonte, un gran admirador de Esparta, también del filósofo e historiador del siglo I después de Cristo, Plutarco, así como también de los fragmentos de la poesía de Tirteo, un espartano del siglo VII a.C. De dichas fuentes se obtuvieron información sobre cómo vivían los espartanos y cuál era su formación. Sabemos que su ideal de hombre es el guerrero militar. Esta formación comienza desde antes del nacimiento. El recién nacido era llevado al consejo de anciano, quien lo examinaba buscando la belleza, la robustez y que no tenga malformaciones, porque de lo contrario su destino será la muerte. Durante los primeros 7 años de edad, el niño permanecerá en el hogar y luego será reclutado y llevado a una especie de cuartel, donde recibirá un adiestramiento y ejercicio físico. Las 4 virtudes que se destacan son la prudencia, la templanza, la fortaleza y la obediencia. Si bien su objetivo en la educación no era la escritura ni la lectura, se enseñaba a cultivar el espíritu a través de la poesía de Homero y Hesíodo, de memoria. También aprendían de la poesía de Tirteo y otros poetas. A los niños se les enseñaban a dar respuestas en un lenguaje breve y conciso. La virtud que promueve el Estado totalitario de Esparta es formar ciudadanos obedientes, prudentes, con templanza y fortaleza. Y en recompensa será el honor de servir a la polis y dar todo por ella, obteniendo la gloria para su ciudad y familia, y con ella la perpetuidad de su actuación. La mujer en Esparta también tenía su lugar y privilegio. Se encargaba del cuidado del hogar y del control de la economía agrícola. También desde niña recibían el entrenamiento físico que consistía en correr, luchar, lanzamiento de disco y jabalina. Participaba de las Olimpiadas por su destreza y fortaleza en los deportes, pero su función principal y fin era prepararse para engendrar hijos fuertes para el Estado espartano, es decir, estaban también al servicio de la patria. Con los sofistas, el nuevo arete nace de la necesidad de una vida de Estado, la que consistía en utilizar la fuerza formadora del saber, la nueva fuerza espiritual del tiempo y ponerla al servicio del Estado. De esta manera se rompía con los prejuicios de la permanencia de la sangre, porque cedía espacio a la permanencia espiritual y a la fuerza moral. El arete política es la aptitud intelectual de la oratoria, y enseñarla era necesario para cambiar la esencia del Estado. Para Sócrates, otro de los filósofos griegos, el arete cobró otro significado, ya que lo utilizó para designar al ser humano en general. Para el arete es todo aquello en lo que el ser humano encuentra su perfección o su excelencia, pero con un sentido moral. Este filósofo entiende que el hombre es un ser capaz de pensar y razonar. El arete está relacionado con la sabiduría. Considera que se es mejor persona a través del conocimiento. Quien se aparte del camino lo hará por su ignorancia o de forma involuntaria. Por esta forma de pensar fue muy criticado por otros filósofos. Para Aristóteles, otro filósofo griego, utilizaba la palabra arete para señalar una virtud. Para él, la vida buena es la vida virtuosa. La noción de virtud ha tomado en nuestros días un significado distinto a lo que pensaba la obra de Aristóteles. Define la virtud como un hábito, disposición o una actitud que consiste en un término medio relativo a nosotros. Dicho de otra manera, determinado por la razón y por la cual decidirá el hombre prudente. Asimismo, la virtud es un hábito elegido desde una disposición intelectual llamada prudencia. No podía ser ejercida sino sobre las bases de otras disposiciones intelectuales que elaboraban forma de juicio necesaria e incontingente con aspiraciones verdaderas. En conclusión, para el filósofo, ser virtuoso es toda una obra que se aprende con el ejercicio de los buenos hábitos, con la formación, con la experiencia y tiempo para poder ejercitarse en ellos. Para él, llegar a ser buenos, virtuosos, dependerá de distintos factores como la naturaleza, los hábitos y la enseñanza.
Algunas personas creen que los hombres llegan a ser buenos por naturaleza, otros por el hábito y otros por la enseñanza. La naturaleza no está en nuestras manos, sino que están presentes en aquellos que son verdaderamente afortunados por alguna causa divina. A su vez, el razonamiento y la enseñanza no tienen la suficiente fuerza en todos los casos, sino que en el alma del discípulo. Ejemplo, es como la tierra que hay que nutrir a la semilla. En otras palabras, debe ser cultivado por los hábitos para deleitarse o odiar las cosas propiamente. Las virtudes intelectuales, para Aristóteles, son las virtudes que acompañan la razón y para adquirirla gobiernan el alma y las prepara para perfeccionar los actos verdaderos. Las disposiciones por las que transita el alma y posee la verdad son el arte, la ciencia, la prudencia y la sabiduría. Existen tres formas en que Platón entiende la virtud, o también conocido como arete. En primer lugar, plantea la virtud como sabiduría. Acepta la identificación socrática entre virtud y conocimiento. La falta de virtud es debida a la ignorancia, porque por naturaleza el hombre busca el bien para sí, recordando el dicho socrático, nadie hace mal a sabiendas. En una segunda perspectiva, Platón expone a la virtud como purificación, ya que el hombre virtuoso es aquel que purifica su alma de las pasiones y desórdenes del cuerpo para volverse hacia el mundo de las ideas. Admite que la vida buena y virtuosa es una vida mixta, en la que hay que saber aceptar también el placer con moderación. En última instancia, la virtud como armonía. Es aquí donde la justicia es considerada como la virtud fundamental y consiste en el acuerdo de las tres partes del alma. Con esto refiere a la virtud de la sabiduría y prudencia. Debe guiar al valor de la fortaleza y ambas partes del alma, lograr dominar la templanza y la justicia como la armonía que resulta de las tres anteriores. En la actualidad, ¿consideran que exista un ideal de hombre o de mujer? ¿Se está en búsqueda de ese arete al cual mencionábamos en el video?